desaladora, ¿ya? Y acá lo que es, bueno, se llama planta desaladora, nosotros lo decimos, pero en realidad es una planta de desalinización, claro. Ya. Entonces el proceso que hacemos es retirar al agua salada, sacarle la salinidad, ¿ya? Ok. Entonces, bueno, el proceso empieza desde fondo marino, pero no, yo creo que no van a alcanzar allá, pero allá solamente tenemos bombas verticales, las cuales me parece que las tengo por acá, por tema de tiempo. Este es el del trabajo y el otro el que le di yo al personal, ¿ya? Ya. Así que no hay ningún problema, pero un poco para mostrarle la... Sí, nosotros... Yo decía el proceso. ¿Cuál es el nombre correcto? Desalinizador. O sea, nosotros por lo general, de donde yo vengo, le decían planta desaladora. De hecho, tiene un letrero grande y dice planta desaladora. Ya. ¿Ya? Acá llegaron y dijeron, no, es planta desalinizadora. Y ya voy, pues, así que... Ah, no, ya, no hay un Pero consenso. cuando la nombran acá siempre dicen Desalinizadora, No, desaladora. desaladora, ah, Yo ya. conocía porque la que hicieron allá en Caldera, Ajá. esa era planta desalinizadora, por eso yo tenía ese concepto. Ah, ya. ¿Y cuál es la diferencia? Es que el proceso se llama desalinización, la Claro. extracción de la sal. Claro, pues como el proceso se llama desalinización, Ya. ¿ya? Viéndolo del otro lado como una planta en sí, es una planta desaladora, ¿no? Ya. Más que nada. Pero en realidad el término es el mismo, osmosis inversa. Es osmosis inversa, Exacto. sí, sí. ¿Ya? Bueno, nosotros saltándolo de allá, no encontré la foto, pero ya la voy a buscar. Entonces, nosotros llegamos acá, a ese punto que está allí, sin llegar al área de allá. ¿Ya? ¿Y este material? ¿Polímeros? Polímero, este es FRP, FRP. fibra de vidrio. Ya, ya. Y abajo HDP. Ah, y abajo tiene HDP. Exacto, sí. Estas son bombas de cavidad progresiva. Porque estas bombas son con tornillo, con un tornillo sin fin. Desplazamos lodo acá por lo general. Ya. Acá se supone, bueno, acá arriba nosotros tenemos una centrífuga y tenemos un equipo acá y un equipo acá. Y acá nosotros sacamos el lodo. Cuando llega el agua allá, se supone que ahí viene material que es con mayor cantidad de sólido. Ya. Entonces se retira acá en estos dos procesos. Ya. ¿Ya? Y acá después se retira el material. Se decanta acá y después viene un camión, retira esto. Esta planta en sí todavía no está ni entregada, está en proceso todavía de comisionamiento. Ya. Así que, pero me da un poco miedo esta planta en este momento porque está, ¿cómo se llama? O sea, no es que me dé miedo, sino que me da un poco de recelo en el sentido de que hay muchas ambigüedades dentro de cómo funciona. ¿Usted conoce el proceso? Entonces, Sí, pues entonces me ha llamado mucho la atención porque está muy hermético la gente de acá de México. Ya. Sí, está demasiado hermético y yo he visto en terreno cómo están haciendo algunas pruebas, entonces, pero no nos han permitido ingresar acá. Ya. O sea, venimos acá, yo puedo andar mirando, pero cuando van a hacer pruebas nos sacan. Entonces eso me llama mucho la atención porque es como que, oye, estoy haciendo algo malo y no quiero que me mires, po, ¿cachai? ¿Aquí para unión de polímeros? Ah, ¿Para unión de polímeros? no, nosotros no, acá solamente retiramos barro nomás acá. Ya. ¿Ya? Es como la planta FAT que Sí. pensado, acá tenemos un secador. Ya, ya. ¿Ya? Vamos al frente. Como yo les decía, bueno, acá también pues, lo que tenemos son válvulas de venteo, que son las superiores que se ven acá, y actuadores, lo mismo, actuadores mecánicos y actuadores eléctricos, que son los AUMA. ¿Esa plataforma de ustedes también? Sí,
La de allá no. Esas son de Belfield. Todo lo que es obra marina acá la ha hecho Belfield. Y la plataforma que se cayó era de Belfield. ¿Verdad? ¿Se capta? Sacando la plataforma. Todos le llaman TK, pero en realidad es un módulo de contención. ¿Ya? Acá llega el agua desde la captación, llega acá, ¿Ya? y acá se procesa en primera instancia, y esos que se ven, esos depósitos que están, esos estanques, ¿Ya? se le inyecta aire. ¿Ya? Entonces ese aire pasa al otro punto para poder generar la flotación, como la celda, la RAF. Como la celda RAF. Claro, algo por ahí, pero sacamos, en este caso, no es cobre, sino que es solamente material. Sal. Y material, barro, más sólido. arena. Claro. No, instalada. No le corrosión. Claro. No, hasta el acero tiene que ser un 316 y para... O sea, el 316 acá dura, pero para lo que es proceso de osmosis usamos todos los duplex. Sí, duplex no, porque el 316 igual muere con la corrosión. Muere, sí. De hecho, bueno, acá utilizan la soldadura 316 igual para loco, entonces no va. Por acá. Lo mismo, actuadores mecánicos y estos son con un reductor en el centro, o sea, en vez de sin fin tenemos una columna que hace como un multiplicador de torque. Eso que están ahí. Vamos a hacer unas fotos sobre bloqueos que estamos... Sí, Son rebloqueos de los alumnos. Ah, ya, ok. Yo lo hago bloquear. Sí, digo bien, así llegan, empiecen ya con la noción de que tienen que bloquear. Desde ya. Que en realidad el bloqueo es importante. Y por qué es importante lo que conversamos de saber el flujo, porque ha pasado que de repente van a intervenir algo y bloquean un equipo al revés. Hoy en día se está trabajando acá en lo que es Pelarde, en el tema de un diagrama de flujo para bloqueo, que eso no lo tenía. Y eso viene ahora a través de un software, pero está recién en eso. ¿Ya? Claro, porque estos son con cremallera y un tornillo sin fin. Entonces cuando quedan con un ajuste mayor, se empiezan a deteriorar interiormente. Genera una fricción. Una fricción, claro, entre el sin fin y la corona. Entonces empieza, y por lo general la corona es de bronce. Entonces empiezan a fallar. Claro. ¿Ya? En lo que tenemos en la parte superior es el DAF, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa el DAF? Que nosotros traemos con el agua. En la primera etapa donde se ve como una guillotina ahí, el actuador que está ahí, nosotros ahí le inyectamos soluciones, o sea, operaciones, estas soluciones para un poco matar el biofouling marino, y posteriormente pasamos a la otra piscina, y ahí los sólidos quedan en la parte superior, porque le inyectamos aire, entonces el sólido tiene una rastra, entonces la rastra va sacando el sólido de la parte superior. Y lo que es el agua va por rebose y va cayendo al otro lado. Ya. Eso es lo que es la parte para sacar, en realidad lo que se hace acá es un poco limpiar el agua para los sólidos más gruesos. A diferencia de otras plantas, en otras plantas hay arneros, que le llaman, que son arneros verticales, entonces son rotatorios, claro. Entonces van sacando material, lo que es conchilla, todo lo que pone el material. Que en realidad nos afectan más al proceso que nos apoyan. No termina. A la membrana no, termina unos daños. Sí. ¿Ya? Eso es por acá. No sé si alguna duda. ¿Estamos? Como yo les decía, bueno, lo único que tenemos acá distinto es que esa parte que va a desplazar, que va con un sprocket y una cadena, es de polímero. Es gigante, bueno, abarca todo esto. Entonces es una cadena y es una cadena de polímero, es algo que no lo había visto yo a ese nivel. A ese nivel de... No, sí. Es que los polímeros igual sufren menos agresividad de corrosión. Claro. Para acá, pues como yo le comentaba, el tema de la agresividad de lo que es corrosivo acá es muy fuerte. Entonces, Sí. Se pueden oxidar, pero no es tan complejo. No va a ser tanto como No, hay metal. que mantener ciertos cuidados igual. Claro. ¿ya? Supuestamente está Está desaladora, ¿ya?
Y acá lo que es, bueno, se llama planta desaladora, nosotros lo decimos, pero en realidad es una planta de desalinización. Claro. Ya. Entonces el proceso que hacemos es retirar al agua salada, sacarle la salinidad. ¿Ya? Ok. Entonces, bueno, el proceso empieza desde fondo marino, pero no, yo creo que no van a alcanzar a llegar allá, pero allá solamente tenemos bombas verticales, las cuales me parece que las tengo por acá, por tema de tiempo. Este es el del trabajo y el otro el que le di yo al personal, ¿ya? Ya. Así que no hay ningún problema, pero un poco para mostrarle la... Sí, nosotros... Yo decía el proceso. ¿Cuál es el nombre correcto? Desalinizador. O sea, nosotros por lo general, de donde yo vengo, le decían planta desaladora. De hecho, tiene un letrero grande y dice planta desaladora. Ya. ¿Ya? Acá llegaron y dijeron, no, es planta desalinizadora. Y ya voy, pues, así que... Ah, no, ya, no hay un Pero consenso. cuando la nombran acá siempre dicen Desalinizadora, desaladora. desaladora, Yo ya. conocía porque la que hicieron allá en Caldera, Ajá. esa era planta desalinizadora, por eso yo tenía ese. Ah, ya. ¿Y cuál es la diferencia? Es que el proceso se llama desalinización. La Claro. extracción de la sal. Claro, pues como el proceso se llama desalinización, Ya. ¿ya? Viéndolo del otro lado como una planta en sí, es una planta desaladora, pues. Ya. Más que nada. Pero en realidad el término es Osmosis el mismo, inversa. osmosis inversa. Osmosis inversa. Es osmosis inversa. Exacto. Sí, sí. ¿Ya? Bueno, nosotros saltándolo de allá, no encontré la foto, pero ya la voy a buscar. Pero ya la voy a buscar. Entonces, nosotros llegamos acá, a ese punto que está allí, sin llegar al área de allá. ¿Ya? ¿Y este material? ¿Polímeros? Polímero, este es FRP, FRP. fibra de vidrio. Ya, ya. Y abajo HDP. Ah, y abajo tiene HDP. Exacto, sí. Estas son bombas de cavidad progresiva. Porque estas bombas son con un tornillo sin fin. Desplazamos lodo acá por lo general. Ya. Acá se supone, bueno, acá arriba nosotros tenemos una centrífuga y tenemos un equipo acá y un equipo acá. Y acá nosotros sacamos el lodo. Cuando llega el agua allá, se supone que ahí viene material que es con mayor cantidad de sólido. Ya. Entonces se retira acá en estos dos procesos. Ya. ¿Ya? Y acá después se retira el material. Se decanta acá y después viene un camión, retira esto. Esta planta en sí todavía no está ni entregada, está en proceso todavía de comisionamiento. Ya. Así que, pero me da un poco miedo esta planta en este momento porque está, ¿cómo se llama? O sea, no es que me dé miedo, sino que me da un poco de recelo en el sentido de que hay muchas ambigüedades dentro de cómo funciona. ¿Usted conoce de proceso? Entonces, Sí, pues entonces me ha llamado mucho la atención porque está muy hermético la gente de acá de Mixte. Ya. Sí, está demasiado hermético y yo he visto en terreno cómo están haciendo algunas pruebas, entonces, pero no nos han permitido ingresar acá. Ya. O sea, venimos acá, yo como terminando, pero cuando van a hacer pruebas nos sacan. Entonces eso me llama mucho la atención porque es como que, oye, estoy haciendo algo malo y no quiero que me mires, po, ¿cachai? ¿Aquí para unión de polímeros? Ah, ¿Para unión de polímeros? no, nosotros no, acá solamente retiramos barro nomás acá. Ya. ¿Ya? Es como la planta FAT que Sí. está en South, acá tenemos un secador. Ya, ya. ¿Ya? Vamos al frente. Como yo les decía, bueno, acá también por lo que tenemos son válvulas de venteo, que son las superiores que se ven acá, y actuadores, lo mismo, actuadores mecánicos y actuadores eléctricos, que son los AUMA. ¿Esa plataforma de ustedes también? Sí, la de allá no.
Esas son de Belfield. Todo lo que es obra marina acá la ha hecho Belfield. Y la plataforma que se cayó era de Belfield. ¿Verdad? Se canta. Sacando la plataforma. Activo, acoplamiento, impulsor. Ya. Ya, acá a diferencia allá que ya teníamos en la parte interior tenemos con goma. Todo lo que es interiormente va con goma. Acá no, este es solamente impulsor y la voluta, que le llamamos, que vendría siendo esto, la carcasa. ¿Ya? En el concentrado no, porque como es muy abrasivo hay que utilizar goma interiormente. Acá hay agua, así que no afecta al... ¿Ya? Y motor, lo mismo, motor, junta de expansión, que eso tampoco casi no lo trabajan. Ya. Falla que ocurren en las juntas de expansión, se supone que una junta de expansión es una para, ¿cómo se llama? Para recibir dilatación de los materiales, pero estos los mantienen ajustados, entonces el equipo no va a hacer nunca dilatación, po. Claro, entonces es algo, una falla recurrente que ocurre, y entender cómo se utiliza esto, po. Sí, porque los materiales al final se contraen y se expanden. Claro, y esto solamente es para cuando uno quiere colocar la junta, lo contraes y después tiene que quedar suelto, cosa que haga la dilatación, el movimiento. Porque dilatación de materiales. Sí. Es la comida luna, existe la dilatación de materiales y Sí. ocurre. De hecho, por ejemplo, mira, en lo que es fierro y en HDP, experiencia vívida, los viejos van y nosotros lo agarramos el chuleteo con las winchas de goma. Porque van, no sé, pues van para allá y miden en la mañana. Mide, pesca el piping, lo corta y después en la tarde lo va a soldar. Ah, ¿que es corto o que es más largo? No Y sé eso- medir, Que no pensaron en Y eso. siempre nos dice, pero la wincha de goma, viste con la wincha de goma, ¿no? Y en realidad es por dilatación del material. Y eso no lo conocen. Entonces siempre cuando yo le digo, oye, se van a hacer algo en la mañana, solo en la mañana. En la tarde ya variamos con el equipo. Claro. ¿Ya? Motor, válvula de mariposa y actuador. Ya. ¿Ya? Y en la parte de adelante tenemos una válvula check, que es esta, que vendría siendo una válvula antirretorno. ¿Ya? Y ahí tenemos un manómetro para chequear presión. Por ejemplo, en cuanto a lo que son las válvulas antirretorno, válvulas check que le llaman, también pues tenemos de doble compuerta o compuerta simple. Pero por lo general acá utilizamos de doble compuerta, ¿ya? Porque las doble compuerta van con resortes laterales. La otra es una sola que sube y baja, ¿no? Pero no, por el flujo que sale no sirve mucho. Ya. ¿Ya? Acá, por ejemplo, es importante, porque el flujo. Hasta el flujo. Saber, pongámosle, en los colores, nosotros sabemos qué agua viene. Si es agua de proceso o es algún químico. Y eso está estandarizado Sí, igual. eso es Y el sentido de flujo. Eso le decía recién, que tanto los sentidos de flujo y Claro, en algunos puntos no los tiene, pero eso es importante. Nosotros Claro. hemos pedido que coloquen los sentidos de flujo para saber hacia dónde vamos. Exacto. Ya. Ahí también hay. Sí, Por sí. ejemplo, ahí en el costado está ahí. Todos estos son similares, son iguales. Termómetro nuevamente, bueno, Sensores. igual. La única diferencia es que, claro, lo van a ver como, el manso del matoste, pero en realidad es un actuador normal. Aquí lo que tenemos es un actuador rotor, que si falla el actuador rotor del eléctrico, tenemos uno mecánico. Tenemos hidráulico, este de acá, ¿ya? Y allá tenemos un resorte que es para la devolución en caso, porque es un cilindro de simple efecto. Entonces un simple efecto necesitamos un resorte para que lo devuelva. Y como es una válvula muy grande o de mayor dimensión, necesitamos un resorte con mayor fuerza para poder devolver. Netamente por eso. Pero
de repente puede asustar a algunas personas que, ¿y esto creo que es? Claro, pero en realidad el mismo sistema, actuador, válvula, nada más. Y acá tenemos el bowl filter, se llama, que en realidad es un elemento filtrante también, ¿ya? Acá lo que más tenemos son elementos filtrantes por distintas etapas, ¿ya? El bowl filter ingresa el agua, tenemos un mezclador, o sea, no mezclador, sino que es un rotador de es como una centrífuga en realidad, ¿ya? Hace mover, que tiene unas líneas con malla, entonces hace mover y va sacando el material grueso y lo que es agua la va sacando por el otro lado. Y desde acá nos vamos directamente a lo que es a la ultrafiltración, Ya. que también es un elemento filtrante, pero de menor micra. Netamente eso, pero son elementos filtrantes. ¿Ya? Perfecto. Solamente que acá tenemos un tipo bladder, que es como las pelotas de fútbol, con nitrógeno. Entonces se cargan para mantener cargado la válvula. Si ustedes se fijan, por ejemplo, tiene esta bomba que es mucho más pequeña, también lo mismo, impulsor, sello mecánico, acoplamiento. Lo que varían son el robustecimiento del acoplamiento, porque acá tenemos acoplamiento rígido y acá tenemos con el actómero. Es como la diferencia entre ellos, pero la funcionalidad es lo mismo. Y lo mismo, ingresa por la parte central y sale por la parte superior. A los bowl filters que estaban arriba, eso, porque esas sacan desde la sentina de allá, sacan de la sentina y envían hacia arriba. Y después cuando sale de ese sistema de filtrado, ingresamos acá. Es importante que se va a ver el diagrama. Claro, el diagrama de la planta en serio. Acá, estas son las UF que le llaman, que son las unidades de ultrafiltración. ¿Ya? Y en realidad como la palabra es filtrar, nada más. Con mayor retención más que nada. Lo que le varían son las dimensiones de las micras en cuanto a retención de partículas. Ya. Y acá sí que para el instrumentista, tiene para volverse loco. Hay harta instrumentación acá. Tenemos mucho lo que es harta instrumentación aquí para los alumnos. Sí, aquí viene, pero Tienen para A volverse loco, de verdad. no, aquí no podría ser. aquí yo creo que alguien nuevo va a llegar y volverse loco aquí. No, aquí hay que pedir unos diagramas y empezar a buscar. Exacto. Por eso es que es importante el manejo de lo que son lectura de plano y diagramas de flujo. Como conversábamos, el tema de las válvulas es lo mismo, actuador, válvula, busca son eléctricos, así que neumático tenemos ahí. Y hay gente que nosotros le un diagrama y colocar qué proceso hace. Claro. ¿Hacia dónde va? Y en este caso, porque por ejemplo en este caso se alimenta con agua, después hay un proceso que por saturación se genera un lavado. Entonces por diferencial de presión, entonces hay que ver, oye, ¿en qué proceso está este equipo? ¿Está en proceso de lavado? Bueno, el examen lo debería tener claro, normal la operación. Pero por ejemplo, cuando yo conozco el proceso de operación, supongamos ahí, para partir yo los racks de un BOSE necesito que estén todas las unidades operativas de filtración. ¿Ya? Son 10 unidades. Las 10 las necesito operando. Ya, pero por ejemplo cuando yo ya estoy operando, ¿necesito las 10 o necesito 9? Necesito 8, ¿con cuántas yo puedo operar normal? A lo mejor dicen, ¿sabes qué? Tú puedes trabajar con 8 unidades y trabajo normal, ¿ya? Pero si se me cae el rack, yo necesito los 10 nuevamente. La locura que tengo ahí de trabajo. Claro. Entonces esas cosas como nosotros, la parte mecánica, yo digo que sabe igual de la operación. Si no la sé, no puedo jugar con eso. Porque por ejemplo ya puedo tener un rack de estos de ultrafiltración, lo puedo tener en un proceso de lavado. Ya significa que no está ingresando por allá, pero si me falla uno más, puede quedar con 2 fuera el tiro. Entonces tengo que tener esas secuencias clarísimas. Me da holgura para poder yo intervenir en algún rango o algo acá. ¿Ya? Y acá tenemos la parte de operación de la planta.
corazón de una planta en realidad es la lubricación. La lubricación es que nosotros... Porque si el equipo no está lubricado no va a correr. No, Claro. no va a correr. Entonces para mí es el corazón de, De una una planta. Como acá está trabajando podríamos ver la allá. Acá nosotros ingresamos el agua, por acá, por este punto, ¿ya? Y llegamos, bueno, tenemos un flujómetro y llegamos a esta bomba, que esta es la bomba principal, la que genera el ingreso de agua al rack de osmosis, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos un recuperador de energía que se llama, que es una turbina. ¿Por qué? Porque los motores en sí no nos da la capacidad para poder llegar a la presión de trabajo que necesitamos. Entonces, este equipo aporta con un porcentaje y la turbina aporta con el otro porcentaje para llegar a la capacidad de flujo que necesitamos para poder vencer la presión. ¿Por qué vencer la presión? Porque como la membrana necesitamos traspasar ese elemento filtrante, necesitamos trabajar con una presión X. En este caso nosotros andamos en los 54, 55 bar. Pero si mi equipo no alcanza a llegar a eso, le voy a exigir más a la bomba. Pero la bomba ya le voy a llegar al 95% porque trabajan con BDF. Entonces tengo que ir jugando con todos esos mecanismos para poder ver a cuánto estoy llegando. ¿Ya? Y por eso que, como la electricidad es muy cara, se utilizan recuperadores de energía, ¿ya? Para disminuir los costos en cuanto de energía y para no comprar una bomba tan cara. ¿Ya? Y reutilizamos por decir. Así que buscamos economía por todos lados. Entonces, misma sinergia, ingresamos agua por acá, subimos con el agua y allá, no confundirse porque no llega a la que está el manómetro, sino que baja. Baja antes, tío. De acá se logra identificar, Sí. ¿cierto? Baja y allá tenemos la turbina. Lo que está allá es la turbina, entonces misma sinergia de la bomba, ingreso agua por el central y subo con el agua y ahí ocupo la de arriba, la que tengo los manómetros. E ingreso por los manifolds, tengo 3 manifolds principales, entonces yo le estoy metiendo agua salada por acá, se me mete por el tubo y recorre todo el tubo. Recorre todo el tubo. Claro, todo el tubo, pero a la vez, en este caso en particular, el agua, el permeado que le llamamos nosotros, que es el agua producto, sale igual por este lado. Ya. A diferencia de otras plantas, sale por allá, por la parte trasera, pero acá el permeado sale por acá. ¿Ya? Entonces, y acá, miren, se logra ver aquí. Estos tubos que están acá son los que reciben el permeado. Que lleva el permeado. Claro, y el permeado, siempre cuando hablamos de permeado, es agua producto. Y Ya, salmuera es agua salada, Exactamente. con mayor cantidad de sal. De sal. ¿Ya? Entonces nosotros ingresamos por estos puntos, y como yo les decía, por esta línea de FRP, ¿Yo? son líneas de baja presión. Ya, eso es lo que hablaba hace un tiempo, de baja presión. Claro. Venga. ¿No mando a ver la desaladora ahora? Como el agua permeada, ¿ya? Entonces, todo lo que es, en este caso es PVC, ¿cierto? Pero en este caso es PVC, ¿cierto? Hay unas que son sí. CPVC. Sí. Nosotros utilizamos PVC nomás acá, pero en otra área, cuando están más expuestos al sol y a una temperatura distinta, se utiliza el CPVC como polímero. Sí. ¿Ya? Entonces esas líneas reciben el agua permeada y se van por el manifold y salen por el lado de allá. ¿Ya? Exactamente. Final. Y como nosotros le estamos ingresando agua acá, el agua que no pasa, que no va a salir por acá, sale por el mismo tubo, pero sale por la parte trasera. Igual como tiene ahí esas bitables, uniones bitables, Sí. pero por el lado trasero. Y eso sería el rechazo o salmuera. ¿Ya? Qué bueno los materiales. Sí. El PVC, hay diferencia porque uno de los PVC libera como una gelatina a cierta temperatura. Y se Exacto. empiezan a degradar como internamente. Correcto, por eso que
se utilizan materiales distintos. ¿No? Sí. Yo me acuerdo que el CPVC venía en color blanco para distinguirlo, pero en el tema de se comportaba de mejor manera en el sol, no era tan quebradizo. Exactamente. Acá como estamos un poco más a la Sí. sombra, utilizan Y es el porque PVC. el PVC tiene una molécula de cloro, y esta molécula se libera a cierta temperatura. Exacto, sí. Sí, bien. Súper. Entonces, acá tenemos, y estas valvulitas que están acá son las tomas de muestra, y de ahí viene la conductividad. Ah. Cuando tenemos mayor conductividad, significa que interiormente la membrana está con paso de flujo interior. Porque las membranas, cuando hablamos de membranas, son varios tubos. O sea, un elemento filtrante, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Y en este caso tenemos 7 dentro de este tubo. Entonces, esta para unirla con el otro tubo, utilizamos igual un PVC que va con 2 gorris. Entonces van embutidos hasta llegar al final. Ya, y acá tenemos un canastillo, la cual impide que tenga mayor contacto con el... Entonces, esa es la funcionalidad. ¿Ya? Pero como yo, membrana es elemento filtrante también. ¿Ya? Bueno, yo he visto... Esta línea va conectada con toda esta línea. Entonces me dicen, oye, toma muestra en el tubo tanto. Yo vengo, busco acá y abro la llave y tomo la muestra acá adentro. Ah, ya. ¿Sí? Entonces estas quedan fijas acá. Entonces van por línea. Ya. Porque hay que medir constantemente la conductividad de lo que es para ver si tenemos falla interna. Y normalmente cuando tomo la muestra igual la tengo que dejar abierta cierto tiempo para que limpie Sí, un poco. la primera va directa acá nomás, a Ya. este receptáculo. Y después espera un rato que corra, recién se toma la muestra y se mide conductividad. Buenísimo. FRP, baja presión. Claro. Entonces nos unimos con el duple acá y recibimos al manifold principal y nos desplazamos por acá. Bueno, llegamos al flujómetro, ¿cierto? Desplazamos al flujómetro y nos vamos a ingresar después para llegar al TK de afuera, Ya. que es el TK de recesión final. Acá por lo general el TK le llaman a un estanque en realidad. Claro. ¿Ya? Eso son los que de dupla que están en el medio. Tenemos 1, 2 y el tercero que va abajo. ¿No? Si no me equivoco, deberíamos tener 3. O tenemos 2. Ya. Ah, no, el tercero está arriba. Arriba, Sí. claro. Son 3 y lo mismo. Acá sacan el rechazo del rack. Entonces es salmuera. ¿Ya? Entonces tenemos la salmuera y esa se viene por ese ducto que se ve arriba donde se ve la lámpara, baja y se va a la turbina, porque la turbina es de 2 álabes. Una viene del agua de acá y la otra viene del agua de rechazo, entonces eso genera el movimiento para la turbina, para aliviar un poco el movimiento desde la carga de esta bomba. Sí. Claro. Súper buena. Bueno. ¿Ya? Y bueno, obviamente le da movimiento y el agua que sale de la turbina se va por una línea que está abajo y se iría a un rechazo, ya para afuera. ¿Ya? Esa es la funcionalidad. Tenemos 2 líneas. Acá tenemos retorno y alimentación a la 7001. 7001 que vendría siendo la línea del depósito final. Claro. ¿Ya? Y acá también tenemos una línea de permeado, ¿eh? Ah, también terminó. Claro, entonces, si alguien le dice, oye, pero el 7001, ¿qué significa? Que el 7001 va a un retorno. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hacemos lavado, porque esto se aplica al lavado, un lavado SIP que le llaman. Ya. Y esas aguas se preparan en la parte exterior, en unos TK amarillos, y ahí se prepara una mezcla, y después esa mezcla se mete acá, y se mete para lavar la membrana. Ah, Entonces, el lavado de membrana ya. Se lava la membrana unas horas y después se bota el agua y se retira. ¿Cuánto se hace el lavado después? Dependiendo de la saturación de la membrana. Depende de la saturación. Claro. Como yo te decía, hoy en día con el agua que estamos metiendo va a haber una vida marina distinta. Entonces, hay muchos bichos en el agua. Ahora, por lo general, las condiciones marítimas varían en el verano, porque en el verano nacen más vida marina. Hay más biofouling que le llaman, entonces para el verano, ahí hay que estar atento también. ¿Por qué? Porque como tenemos vida marina, se nos obstruyen más las membranas. ¿Y qué significa? Que vamos a necesitar mayor presión de trabajo de los equipos. Entonces ahí empieza a jugar un poco el tema de la operación en sí. La operación en sí. Importante para el proceso.
ahora ya la teníamos más simple, teníamos ceniza de soda nomás y más químico, ¿no? No estaban metiendo. No, ni cal, muy poco cal. ¿Y quién pero le el diseñó CO2, esto? ¿Quién diseñó todo este proyecto? son unos hidratada. Ya. Acá, miren, lo mismo. Bueno, acá nosotros tenemos ahí unos vibradores para que compacten un poco el material, pero no que lo lleve a que se endurezca, sino que puede tener libre caída. ¿Cuál es el problema? Es un problema más operacional. ¿Sí? Ahí en la parte roja tenemos una válvula de cuchillo, ¿ya? Y entonces la cal nosotros la vamos a meter acá a estos TK de FRP. El problema pasa que si de repente, como se adiciona poco, entonces, oye, ya corta la adición, se detiene nomás. Pero para eso hay que cerrar la válvula de cuchillo. Y lo que está desde la válvula de cuchillo hacia abajo, hay que sacarlo de la línea, porque si no se embanca. Sí, ese es el problema. Y para embancarlo, hay que desarmar completo para desembancar y se empiezan a comer lo que son los rodamientos. Entonces es un tema más de operacional, pero que hay que tenerlo presente. Presente. Claro. ¿Y esta es regulación de pH? pH, claro. Para la regulación del pH. Y nosotros andamos por el 7 del pH. Claro. Sí, lo estamos viendo con los chicos en flotación. Estamos regulando pH. Sí, qué buena. Sí. Para ¿cómo se llama? Para controlar lo que se adhiere en las líneas hacia arriba. Y lo mezclan ahí en el agua cuando va en recorrido en realidad. Lo que pasa es que acá lo que más hay que cuidar es el piping en realidad, Sí, pues hay que cuidar todo. la corrosión, no es la corrosión, sino que es un poco los componentes químicos que llevan. Eso es lo que afecta Sí, más. tiende a degradar los piping de Exacto. polímeros. Sí. Y allá, bueno, es el TK de agua desalinizada, por eso que le llaman ahí desalinizada, pero es el TK producto final, y de ahí enviamos a las bombas multietapa, son las que están aquí en el otro lado. 3308. Ahí está, 3300. FRP, baja presión. Claro. Entonces nos unimos con el duple de acá y recibimos al manifold principal y nos desplazamos por acá. Bueno, llegamos al flujómetro, ¿cierto? Desplazamos al flujómetro y nos vamos a ingresar después para llegar al TK de afuera, ¿ya? Que es el TK de recesión final. Acá por lo general el TK le llaman a un estanque en realidad, Claro. ¿ya? Esos son los que de dupla que están en el medio. Tenemos 1, 2 y el tercero que va abajo. ¿No? Si no me equivoco, deberíamos tener 3. O tenemos 2. Ya. No, el tercero está arriba. Arriba, Sí. claro. Son 3. Y lo mismo, acá sacan el rechazo del rack. Entonces es salmuera. ¿Ya? Entonces tenemos la salmuera y esa se viene por ese ducto que se ve arriba donde se ve la lámpara, baja y se va a la turbina, porque la turbina es de dos álabes. Una viene del agua de acá y la otra viene del agua de rechazo, entonces eso genera el movimiento para la turbina, para aliviar un poco el movimiento desde la carga del vapor. Sí. Claro. Bueno. ¿Ya? Y bueno, obviamente le da movimiento y el agua que sale de la turbina se va por una línea que está abajo y se iría a un rechazo, ya para afuera ahí. ¿Ya? Esa es la funcionalidad. Tenemos dos líneas, acá tenemos retorno y alimentación a la 7001, que vendría siendo la línea del depósito final. Claro. ¿Ya? Y acá también tenemos una línea de permeado, También permeado. Claro, entonces, si alguien le dice, oye, pero el 7001, ¿qué significa? Que el 7001 va a un retorno. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hacemos lavado, porque esto se aplica al lavado, un lavado SIP que le llaman. Y esas aguas se preparan en la parte exterior, en unos TK amarillos, y ahí se prepara una mezcla, y después esa mezcla se mete acá, y se mete para lavar la membrana. Entonces, lavado de membrana ya. se lava la membrana unas horas
y después se bota el agua. Y se retira. ¿Cuánto se hace lavado después de Dependiendo de la saturación de la membrana. dependiendo de la saturación? Claro. Como yo te decía, hoy en día con el agua que estamos metiendo va a haber una vida marina distinta. Entonces, hay muchos bichos en el agua. Ahora, por lo general, las condiciones marítimas varían en el verano, porque en el verano nacen más vida marina. Hay más biofouling que le llaman, entonces para el verano, ahí hay que estar atento también. ¿Por qué? Porque como tenemos vida marina, se nos obstruyen más las membranas. ¿Y qué significa? Que vamos a necesitar mayor presión de trabajo de los equipos. Entonces ahí empieza a jugar un poco el tema de la operación en sí. La operación en sí. Es importante para el proceso. Nosotros ya la teníamos más simple, teníamos ceniza de soda nomás y más químico, ¿no? No estaban metiendo. No, ni cal, muy poco cal. ¿Y pero el CO2, ¿Quién el diseñó todo CO2 este proyecto? son unos hidratada. Ya. Acá miren, lo mismo. Bueno, acá nosotros tenemos ahí unos vibradores para que compacten un poco el material, pero no que lo lleve a que se endurezca, sino que puede tener libre caída. ¿Cuál es el problema? Es un problema más operacional. ¿Sí? Ahí en la parte roja tenemos una válvula de cuchillo, ¿ya? Entonces la cal nosotros la vamos a meter acá a estos TK de FRP. El problema pasa que si de repente, como se adiciona poco, entonces, oye, ya corta la adición, se detiene nomás. Pero para eso hay que cerrar la válvula de cuchillo. Y lo que está desde la válvula de cuchillo hacia abajo, hay que sacarlo de la línea, porque si no se embanca. Sí, ese es el problema. Y para embancarlo hay que desarmar completo para desembancar y se empiezan a comer lo que son los rodamientos. Entonces es un tema más de operacional, pero que hay que tenerlo presente. Presente. Claro. ¿Y esta es la regulación de pH? pH, claro. Para la regulación del pH. Y nosotros andamos por el 7 del pH. Claro. Sí, lo estamos viendo con los chicos en flotación. Estamos regulando pH. Sí, qué buena. Sí. Para ¿cómo se llama? Para controlar lo que se adhiere en las líneas hacia arriba. Y lo mezclan ahí en el agua cuando va en recorrido en realidad. Lo que pasa es que acá lo que más hay que cuidar es el piping en realidad, po, Sí, pues porque hay que cuidar todo. la corrosión, no es la corrosión, sino que es un poco los componentes químicos que lleva. Eso es lo que afecta Sí, más. tiende a degradar los piping de Exacto. polímeros. Sí. Y allá, bueno, es el TK de agua desalinizada, por eso que le llaman ahí desalinizada, pero es el TK producto final, y de ahí enviamos a las bombas multietapa, son las que están aquí en el otro lado. 3308. ¿Ah? Ahí está, 3300. Acá la mantención va más enfocada a lo que es inspección. Exacto. Sí. Y bueno, de la inspección igual salen fallas, entonces las pasamos a PM01. Ya. Y las PM01 se pasan a planificación y nos van programando. Y cuando es PM03, que ya hay que atenderla durante el turno. Yo tengo 7 días para tratar esa falla. Ajá. Pero ahí uno mismo le da el grado de criticidad del equipo. Claro. Si alguien tuviese que intervenir en estos equipos, son en los descansos hidrodinámicos de la bomba, ¿Ya? que tenemos en la parte en el lado libre y el lado carga, y lo que son las zapatas del axial, del movimiento axial que va acá en la parte del lado libre. Eso es como lo que se hace, y el tema de los sellos mecánicos, ¿ya? Pero ya para meterse al interior de la bomba, eso es representante, no lo Ya. vemos nosotros, ¿ya? A no ser que quieran que lo apoyemos con eso. Ahora, si yo le digo a los muchachos, lo van a hacer porque les interesa para conocerla, pero ahora es importante saber qué es lo que hay dentro. Sí, Sí. importante. Igual parece que tengo algunas fotos de desarme de esto, un informe que me mandaron ahí en algún momento, no de esta, pero de las que teníamos allá. Ya. Igual nos Y también se sirve. nos podría Serviría porque le compartir. podemos preparar un... Sí, bueno, para- todo lo que para la instrucción se utilizan bastante. ¿Por qué multietapa? Porque tienen
interiormente tienen varios impulsores. Ya. Acá tenemos 4, 5, 6, 7, 8 y uno doble, 9, 10. El primero es doble, Ya. ¿ya? Entonces, por eso se llama multitapa, porque es como que en una bomba horizontal uniste varias bombas, porque tienen los impulsores interiormente, ¿ya? Y esa es lo que está al lado izquierdo, es la unidad de lubricación acá, es la que está aquí con manómetro. Toda esa es la unidad de lubricación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahí en la parte trasera de la bomba va adosada una bomba que va adosada al eje. Entonces, para yo darle condición de partida a esta bomba, utilizo la unidad hidráulica primero, la auxiliar. Ya. Le ingreso el aceite, le doy condición de partida y empieza a desplazarse. Y esa parte azul que se ve al último, esa es una bomba igual. Entonces, esa bomba, como va al eje, a medida que se va moviendo, también empieza a trabajar como lubricación. Posterior a eso, cuando ya llevan unos 10, 15 minutos operando, esa bomba se detiene y queda trabajando con esta bomba, Solamente no, la otra. la de que va adosada al eje, Es como partida solamente. para la partida solamente. Ahora, si esa bomba, hay una diferencial de presión que no es el que corresponde al parte al tiro automáticamente, diferencial. el auxiliar. Claro. De- Sí. Y también lo mismo, un motor, acoplamiento rígido y tenemos la bomba. Importante en estos equipos igual es el tema del venteo al principio, cuando el aire acá en los equipos nos genera muchos daños, las cavitaciones. Las habitaciones son Entonces, por ejemplo, para darle condición de partida, y que yo creo que acá probablemente lo tengamos, es un tema de los flujómetros. Si ven un flujo cero, no le da condición de partida a las bombas. Y el flujo cero no significa que no tenga flujo, puede ser hasta una burbuja que no la mida. Exactamente. Y Porque ahí, si yo me detengo y no tengo desplazamiento de flujo, voy a tener una burbuja a la mitad nomás, pero no va a tener condición de partida. Eso también hay que manejarlo con lo que son los instrumentos. no, hay que hacer hartas mediciones antes Hartas de la puesta en mediciones, marcha. claro, sí. Y acá estos equipos, bueno, solamente traen radiales nomás de vibración. Esos que están ahí como una saliente hacia arriba, en la carcasa que está acá. Está el piping, ¿cierto? Que baja al costado. Esos son las de vibraciones, Ya. los medidores de vibración. Amarillas que están acá se llaman Milton Roy. Todas las bombas amarillas son Milton Roy. Se utilizan mucho en el área química, se utilizan mucho las bombas Milton Roy, claro. Ya. No son caras y son carne verde, como decimos nosotros. Las únicas fallas son en la parte de lo que son las membranas y válvulas check, porque acá en la parte, lo que es amarillo, después tenemos una parte hacia afuera, ahí va una membrana, porque esta trabaja en movimiento de membrana, funciona. Entonces tenemos una válvula check por el lado abajo y una por el lado arriba. ¿Ya? Y esas son las fallas normales, pero ese kit lo venden completo. Bueno, Así que- como que ya está muy probado. Exacto, el tema es que tienen una parte como magnética, es una bomba distinta. Esta y la de allá. Porque las otras dos, esas son iguales. Un sistema distinto. Y la señorita que está ahí, la gerenta del proyecto, que está a cargo de todo esto. Traje Sí. con guante, con todo el Sí. tema, sí. Sí, porque Por los químicos que están presentes. por los químicos que están presentes, claro, claro. Entonces cualquier intervención que vayan a realizar tienen que tener equipo. Lo bueno es que ahora está nublado, el problema es cuando hay sol. Ah, claro. Y ahí tienen, claro, químico, como yo le decía, tenemos las bombas, las Milton Roy. Y acá bomba normal, lo mismo. Hola niña, ¿cómo están? Saluden en la cámara. Buenas tardes. Ya son los para adicionar y bueno, ahí los estanques de preparación de químicos. Del lavado igual, claro. Que allá el metabisulfito de sodio. Entonces acá se supone que en el lado de allá donde están los conos, ahí te va a hacer como almacenamiento y posteriormente deberán para subir. Tenemos un puente de grúa en el punto de allá que debería ser para vertir el material.
Es importante que la persona sepa, por ejemplo, el ajuste que tiene que tener, porque estos que están acá, que estos son los ajustes para el cuerpo de rodamiento. Esto. ¿Ya? Entonces hay que igual saber cuánto es el apriete que quiera tener el rodamiento. ¿Ya? Sello mecánico y el electómero, que es el acoplamiento. Esto, por ejemplo, en algunos casos que desplazan el cuerpo completo. ¿Qué es lo que significa? Que en el impulsor ¿Yo? va adosado al mismo movimiento que yo lo doy de acá. Entonces yo puedo alejar el impulsor o ajustarlo hacia allá o ajustarlo hacia acá. Dependiendo del movimiento del... De acá, de este. ya. En algunos casos, no sé si en este caso será, pero por ejemplo, si estoy con poco rendimiento, yo podría ajustarlo, el impulsor, para aumentar el flujo. Aumentar el flujo. Claro, pero eso igual tiene que manejarlo el mecánico. Muchos no lo saben, Ya. porque a veces creen que nada, es una etapa nomás normal y no. entonces hay que tener el plano igual. Pues. Sí. De hecho, el mecánico casi no va con plano. Qué raro que... Y eso es como muy raro porque Claro. y ahí se nota el tiro de la diferencia con un mecánico normal. O sea, yo entrevistaba, entonces de repente, oye, vamos a ver un trabajo ya, güey. Y yo llego con el plano y ellos no, pues. Y yo le digo, ¿y el plano? Ah, no sé. No tenemos, no me lo dieron. Yo digo, no, pues si uno tiene que interiorizarse también. Y empezar a pedir. Claro, a pedir, pues. Si al final nosotros igual tenemos que facilitarle el tema a ellos. Claro. Pero si no piden, yo siempre he dicho, o sea, si no tiene hambre, ¿para qué? Po? Claro. Hambre de conocimiento, pues hay que tener hambre de conocimiento. Así que eso sería la visita. Muy bien. Por acá porque tenemos la celda que acá sacamos el lodo. Entonces lo mismo, por la parte superior empieza a desplazar el lodo que queda flotando y lo va tirando acá a una canaleta de acá del rincón. Y esa se va por el ducto que dice agua de proceso. Y vamos llenando acá. Entonces después ingresan a este TK de lodo y también pues después llegan al filtro prensa y vamos llenando y después se empieza a generar la prensa y después el lodo se descarga, entonces se abre y todo ese material duro cae. Y eso es lo que sacan de acá a través de la correa. Y después le hacen el lavado a los filtros. Claro, sí, sí, sí. lo mismo. Pero ese es es el chute de descarga para recibir lo que sale del filtro prensa. No, está bueno ese filtro de prensa para hacer muchas pruebas. Sí. Tanto mecánico como... No, para todo, ¿cómo se llama? La parte eléctrica, instrumentación. No, está bien, Ya pero vamos a decir. súper bueno.